Viernes de la octava de Pascua. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, apodado el Mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros 2 discípulos suyos. Simón Pedro les dice: «Me voy a pescar». Ellos contestan: «Vamos también nosotros contigo». Salieron y se embarcaron, y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: «Muchachos, ¿tenéis pescado?». Ellos contestaron: «No». Él les dice: «Echad la red a la derecha de la barca y encontraréis». La echaron y no podían sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo a quien Jesús amaba le dice a Pedro: «Es el Señor». Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca, porque no distaban de tierra más que unos 200 codos, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: «Traed de los peces que acabáis de coger». Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153. Y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: «Vamos a almorzar». Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. San Juan relata la tercera aparición del Señor a sus discípulos. La primera había sido cuando estaban todos los discípulos con los de Maús también reunidos. El Evangelio de ayer, sin embargo, según San Juan, no estaban los 11, la primera vez, sino que faltaba Tomás. La segunda, cuando se le aparece, estando Tomás presente. Y ahora será en el lago de Tiberíades, al que también se lo llama de Genesaret y también Mar de Galilea. Los discípulos, que hasta hace poco estaban en Jerusalén, ahora los encontramos en Galilea porque, recordemos, según el Evangelio de San Mateo, el ángel manda a las mujeres ir deprisa a contarle a los discípulos que Jesús había resucitado y que fueran a Galilea porque allí lo encontrarían. Pues aquí están 7 de ellos, San Juan los menciona: Pedro, Tomás, el que no había estado en la primera vez y no creyó que se había aparecido el Señor; Natanael, o sea, Bartolomé; los hermanos Juan y Santiago, hijos de Zebedeo, y otros 2 más de quienes no da el nombre. Están quienes sabemos que son pescadores, como algunos investigadores dicen que tenían una pequeña empresa de pesca: Pedro, Juan y Santiago. Curiosamente, Andrés no es mencionado. Pasan una noche frustrante, sin pescar nada. Amanece y en la orilla está Jesús. Ellos no estaban muy lejos de la ribera. Jesús pregunta. Ay, las preguntas de Jesús. Y el comienzo de los diálogos con él. ¿De qué estabais hablando por el camino? Dame de beber. Ahora es: ¿tenéis algo para comer? Esto nos demuestra que siempre la iniciativa es suya, siempre es Dios, aunque no lo notemos, quien viene a nuestro encuentro, quien nos llama. Qué importante, vital, porque siempre para la vida verdadera de salvación es dialogar con el Señor. Cuán trágico, en cambio, es cuando el hombre entra en diálogo con Satanás. Jamás dialogar con él, jamás. ¿Y cómo se dialoga con el demonio? Cuando se sigue sus insinuaciones, cuando se lo deja entrar con sus tentaciones y no se lo rechaza desde el principio enérgicamente, cuando se deja que la serpiente hipnotice antes de inocular el veneno, cuando se entretienen las personas con juegos, vistas, que son nocivas para el alma. De entrada hay que rechazarlo, si no, él sabe muy bien cómo hacer camino en alguien, cómo seducirlo y cómo engañarlo. Y después es tarde. Se vuelve muy arduo desalojarlo. Pero vuelvo al diálogo de vida y no de muerte. A este pequeño diálogo que inicia Jesús con una pregunta, cuando él conocía muy bien la respuesta. Muchachos, ¿tenéis pescado? No.
echad la red a la derecha de la barca. La echaron y la red se llenó de peces. De inmediato, por el signo, a Juan se le abrieron los ojos del entendimiento y supo que era el Señor. Un poco como los de Maús lo habían reconocido al partir el pan. Aquí, al obedecer a su palabra y por ello encontrar lo que había sido imposible de hallar, era el mismo que cuando por primera vez los llamó y estaban oficiando de pescadores, les había prometido hacerles pescadores de hombres. Allí estaba la figura de la promesa. Esos peces que no es posible encontrar, las almas perdidas. Sabe el Señor dónde están. Solo basta hacer lo que Él les diga, como dice la Virgen. Hacer lo que Él os diga. ¿No eran acaso de esas las palabras de la Santísima Virgen en Caná, que anticipó el milagro? Hacer lo que el Señor nos dice. Esta es la llave de ingreso a todo lo que luego sigue de bueno. Ellos echaron la red y estallaba de peces. 153 exactos. Tradicionalmente se ha interpretado la barca como la iglesia, la red, símbolo de unidad, Pedro como la máxima autoridad en la iglesia, la jerarquía, los peces como los elegidos. Y pareciera que solemnemente San Juan proclamase que eran 153. Es un número preciso. No dijo 150 o unos 150, sino 153. ¿Por qué ese número? Bueno, eso fue motivo de cavilaciones de muchos se lo preguntaron también. Entre ellos los santos Jerónimo, Agustín y tantos otros. Una explicación posible, porque es conjetural, es que hijos de Dios, así aparece 7 veces. En hebreo, hijo de Dios es Beni Ha Elohim. Si se hace la suma de las letras hebreas, y de acuerdo al valor de que cada una tiene, recordemos que los antiguos, los romanos, los hebreos, los judíos, los griegos, los números representaban por letras. Así, por ejemplo, es la M1000 para los romanos, pues los griegos tenían otras letras y otros valores. Pues esa suma de Beni Ha Elohim, letra por letra, da exactamente 153. Como decir que los elegidos, los salvados, son los hijos de Dios. Bueno, parece plausible por lo menos esta explicación. Como sea, el caso es que tenemos nuevamente a Pedro y a Juan, entre los 7. El primero es en darse cuenta que es el Señor, es Juan, es él. Como fue el primero en ver el sepulcro vacío, aunque no entró. Pero es quien se arroja para llegarse hasta Jesús, no es Juan, sino Pedro. Y es como que se reviste, ¿no? Estaba desnudo y se reviste. Y todos se acercan con la red repleta de peces. Y el Señor tenía ya todo preparado. El fuego, el pan. Ellos solo tuvieron que obedecer a lo que les había dicho. Entonces los invita a comer. Santo Tomás de Aquino opinaba que en esa comida, como en la del cenáculo y en la de Maús, debería verse la que había anunciado en la última cena cuando dijo: os digo que no volveré a comer la Pascua hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y no beberé desde ahora el fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Así está en Lucas 22. Y el otro pasaje también en San Lucas, como el anterior, en el que dice: y yo preparo para vosotros el reino como me lo preparó mi Padre a mí. En todo caso, se trataría de una prefiguración del banquete del reino, con sus apóstoles y los elegidos. Banquete que llaman escatológico. Y el Señor, después de haberse aparecido a los suyos, como escribe San Pablo en su primera carta a los cristianos de Corinto, el Señor se apareció a Cefas, o sea, a Pedro, y más tarde a los 12, ahí está San Pablo contando a Matías, que reemplazó a Judas. Después apareció a más de 500 hermanos juntos, la mayoría de los cuales vive todavía, otros han muerto. Después se apareció a Santiago, más tarde a todos los apóstoles. Por último, como un aborto, se me apareció también a mí. Eso está en primera carta a los Corintios, en el capítulo 15. Bueno, después de estas apariciones, a los 40 días de su resurrección, asciende al cielo. 10 días después, luego de rezar durante 9 días, y aquí está la madre de todas las novenas que hacemos, el Señor mandó rezar para que viniera el Espíritu Santo. Rezaron 9 días y al 10º envió el Espíritu Santo. Enviado del Padre por el Hijo, o enviado del Padre y del Hijo, así lo decimos en el credo niceno-constantinopolitano.
el Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo. En la primera lectura seguimos con Pedro y Juan, en Hechos de los Apóstoles, después del milagro del paralítico, ¿lo recordáis? Milagro hecho por el nombre de Jesús. Y están los dos hablando en el templo, anunciándoles el Evangelio, cuando se les presentan sacerdotes, el jefe de la guardia del templo, y saduceos que están indignados. ¿Pero qué es esto de hablar de ese Jesús que resucitó a los muertos? Esto es una locura. Y presos fueron hasta el siguiente día. Sin embargo, la predicación había encendido corazones. Habían echado las redes y 5.000 hombres, 5.000 almas, creyeron en los apóstoles. Día siguiente, todos reunidos en tribunal, Anás, sumo sacerdote, el anterior Caifás, otros de la familia de sumos sacerdotes, ancianos de Sanedrín, escribas, bueno, no faltaba nadie. Interrogatorio. ¿Con qué poder o nombre de quién habéis hecho eso vosotros? ¿El crimen? ¿Cuál era? El crimen era haber hecho caminar a un paralítico de nacimiento. Ese era el crimen. Pedro, lleno de Espíritu Santo, les dice lo que es obvio, pero no para esos corazones endurecidos. Les dice, jefe del pueblo de ancianos, porque le hemos hecho un favor a un enfermo, nos interrogáis hoy para averiguar qué poder ha curado a ese hombre. Y confiesa, no niega, que fue por el nombre de Jesucristo el Nazareno que ese hombre está sano. Pero además le recuerda que ellos lo habían crucificado y da testimonio que Dios lo resucitó de entre los muertos. No hay salvación en ningún otro, pues bajo el cielo no se ha dado a los hombres otro nombre por el que debamos salvarnos. Es en esa ocasión que Pedro lo dice. Bien, esta, queridos amigos, es la iglesia de Cristo, esta y no otra. La iglesia verdadera, la de los milagros. La infección racionalista ha hecho que en la iglesia hubiera quienes se avergonzaran de los milagros, y no se habla de los milagros. Parece que hay vergüenza de hablar de los milagros. Hay un prejuicio enorme contra los milagros. La iglesia en la que Pedro y todos los pastores no temen en decir que no hay ninguna salvación fuera de Cristo, esa es la verdadera iglesia y no otra. Cuando a Cristo se lo deja de lado, esa es la falsa iglesia. Porque esto es así y no hay otra cosa que decir. La iglesia tiene que decir que hay un único Salvador y Jesucristo. Que al nombre del Señor además se asocia el de su madre. Que siempre lleva al Hijo y manda a sus hijos a obedecer al Señor. Que no hay conflicto posible entre el Hijo y la Madre, y quien la exalta es el Hijo y no nosotros, y que la Escritura la muestra a ella en este tiempo final. La mujer vestida de sol y coronada de 2 estrellas, el gran signo del cielo, el arca de la alianza, María de Nazaret. Esto es la iglesia que es una y nadie debe romper la unidad de la iglesia. ¿Pero cuál es la unidad de la iglesia? ¿De una falsa obediencia? No, es la unidad de su magisterio, de la fe verdadera, la unidad de la misma moral cristiana, la unidad de su liturgia. Ese es Pedro luego de su conversión. Ese es Pedro lleno del Espíritu Santo. En esta iglesia y no en otra está el Espíritu Santo en plenitud. En ella, en la iglesia fiel a Cristo, está la salvación. En ninguna otra. Alabado sea Jesucristo.